Y es un momento muy importante de la iglesia primitiva, porque en el capítulo 1 del libro de los Hechos tenemos que es la continuación de lo que pasó en el Evangelio según San Lucas. Muchos teólogos y estudiosos han dicho, y yo estoy de acuerdo, que el libro de Hechos de los Apóstoles y el libro del Evangelio según San Lucas era un solo libro, que tuvieron que partirlo para que pueda coincidir con los otros tres, Mateo, Marco y Juan, y entonces lo separaron para que el libro de los Hechos de los Apóstoles quedara como una quinta opción, que era la continuidad de lo que Dios había hecho. Pastor, ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? Sí. Hechos capítulo 1 versículo 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que es el Evangelio. Yo estoy notando que hoy nos hemos llenado de buenos maestros que te dicen lo que tú tienes que hacer, pero no hacen lo que están enseñando. Pero el ministerio apostólico, bíblico, que Jesús encomendó a los apóstoles es hacer y enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que empezar con el ejemplo. El ejemplo es lo más importante en la predicación del Evangelio. Como decía un hombre: haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es vivir lo que nosotros predicamos, hablamos, vivimos. No podemos separar la vida íntima, personal, con una vida cristiana. Eso está junto, completo, para que nosotros podamos entender. ¿Y por qué dice en el primer tratado? Vamos al libro de Lucas capítulo 1. Vamos a ver qué dice el libro de Lucas capítulo 1. Lucio, que es el nombre correcto del apóstol Lucas, porque Lucas es un diminutivo, como decir Carlos. ¿Cuál es el diminutivo de Carlos? Carlitos. Por ejemplo, Martín. ¿Cuál es el diminutivo de Martín? Martincito. Qué lindo suena. Pues el diminutivo de Lucio es Lucas. Lucas es una palabra cariñosa, una palabra íntima, como él se hacía llamar. Por eso muchas personas que leen en el Nuevo Testamento ven al nombre de Lucio y no entienden, siguen caminando y no se dan cuenta que es el autor del libro del Evangelio según San Lucas. Vamos al versículo 1. ¿Qué dice? Lucas capítulo 1 versículo 1 tiene la dedicatoria de todo el libro. ¿A quién lo dedica? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Parece como que
Teófilo era un hombre prominente, era tal vez un súbdito, una persona muy importante del imperio, un hombre rico, y él por tanto usa la palabra excelentísimo, que se usa para una autoridad, para un hombre muy pudiente. Pero en el libro de los Hechos cambia el vocabulario y usted va a notar que Lucas o Lucio ya no usa la palabra excelentísimo, sino que le dice en el primer tratado, oh Teófilo. Parece como que ya Teófilo se había convertido, ya Teófilo había entrado en las líneas, ya Teófilo estaba cuajado en la palabra y estaba ya más desenvuelto. Y entonces Lucas dice, no solo te voy a decir lo que hizo el maestro, no solo te vas a quedar con lo que pasó cuando él vivió, sino que también te voy a decir que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando después de la resurrección. Si usted nota, el Evangelio se usa en Lucas, usted va a notar que capítulo 24 termina con la ascensión de Cristo. Los discípulos quedan mirando y wow, y el ángel le dice, así como habéis visto ir en las nubes al Mesías, Jesús, al Hijo de Dios, así volverá, dice él, la palabra del Señor. Y el libro de Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión, o sea, el punto siguiente de la resurrección de Jesús, que es la ascensión. Teófilo completamente, me parece, embelesado con todo lo que había visto del ministerio de Jesús, de la predicación, de los milagros, de la ponencia tan profunda que desafía la religión, desafía la tradición, desafía a los sacerdotes. ¿A quiénes? A los famosos fariseos y a los saduceos. Los desafía y entonces propone una revelación tan profunda que va más allá de la persona de Cristo en la vida en la tierra. Va después de la muerte. O sea, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Y está Lucas disertando, ministrando y hablando de lo que Jesús hizo, haciendo el énfasis en la parte práctica de la vida de Jesús y enfocándolo a los discípulos de lo que estaba por suceder. Vamos al versículo 6, por favor, del capítulo 1, y usted va a notar algo increíble aquí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Está hablando de la venida de Cristo. Estaban los discípulos queriendo saber cuánto tiempo demoraría la venida de Cristo. La Biblia ha sido concreta, no dice, la Biblia no dice el día exacto, pero sí dice la hora. La Biblia dice a la medianoche. Tremendo. El día no lo dice, la Biblia no lo revela. Porque dice también la Biblia, ¿qué ladrón avisará al dueño que va a robar? Ningún ladrón va a hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo que se llama expectativa. Expectativa en la vida del ser humano. Tengo que vivir según como dice la palabra, porque no sé cuándo ni dónde, no sé cuándo Él, pero Él volverá por su iglesia.
Dios va a volver por la iglesia, por los que han sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y debe haber siempre en tu corazón esa expectativa de que Cristo viene. Alguien me dijo: pastor, ya la iglesia no cree que Cristo vuelve. O la gente tampoco. ¿Por qué tú dices eso? Porque si la gente creyera que Cristo regresa, estarían en la iglesia, estarían orando en la iglesia, estarían viviendo una vida en santidad, consagrados a Dios. La gente no cree que Cristo viene. No tienen prioridad, no hay emergencia, no hay urgencia en buscar las cosas de Dios. Y postergamos. Los americanos le llaman procrastination. Lo dejamos para después. Es menos importante lo que yo hago es más importante. Mi trabajo es más importante. Mi descanso, mi relax, mis vacaciones. Ay, Dios mío, ¿quién me toca mis vacaciones? Ponemos y postergamos el llamado de Dios a vivir día a día esperando la venida del Señor. Yo siempre lo digo. Toda la mañanita yo me levanto temprano, antes que amanezca, y levanto la persiana y miro por afuera, por la ventana. No sé si es el último día, pero si este es el último día, Señor, ven, llévame. Yo estoy listo, porque en mi corazón tengo la expectativa de irme con el Señor. Yo veo gente que vive atado a las cosas de este mundo, atado los negocios, atado al dinero, atado. Hermano, a menos que usted sea faraón, que lo van a enterrar con sus animales, su mujer y sus sirvientes y sus propiedades. Si no, todo. Como dice nuestro hermano dominicano, tu chelito, todo tu chelito, y todo se queda. Y el libro del apóstol Pablo a los Efesios revela: desnudo viniste. Ay, miren, los hermanos saben. ¿Y por qué no lo viven? Si saben lo que dice la Biblia, ¿por qué no lo viven? Desnudo viniste, desnudo te vas. No te vas a llevar nada. Así como vinimos, así nos vamos, sin nada. ¡Wow! Dios nos desafía a nosotros a vivir con la expectativa. ¿Sabe? Como evangelista viajé muchísimo y tengo en mi corazón la alegría de haber visto tantas cosas lindas. Pero aún, todavía el día de hoy, la palabra me fascina, la Biblia me fascina. Me quedo resplandecido con la palabra. Pero un día yo estaba en Vega Alta, Puerto Rico, haciendo una cruzada de milagros en la plaza central de Vega Alta, Puerto Rico. El pastor que me invitó, le puse una sola condición. Conmigo no hay problema con comida, no hay problema con dinero, pero sí tengo una condición. Quiero ir a hospedarme en la casa de un obrero, de un hermano, de oración. ¿Okay? El hermano me llevó a la casa de una hermanita, ahí junto a la orilla de la montaña. Me acosté a dormir y oía yo como a las 12 de la noche: mi alma te alaba, Padre. Dale. A las 12 y media, a las 1 y media, 2, 3 de la mañana. Y seguía la hermanita: mi alma te alaba, Padre. 5 de la mañana, la hermanita todavía. Uy.
No, pues ¿cómo va a ser? Yo soy el predicador, yo no me puedo quedar durmiendo roncando. Y la sierva, no, pues vamos para allá. Y me fui a hablar con ella. Como a las 6:00 se levanta la viejita, pone la petaca de cafecito, me mira la anciana a los ojos y me dice: chacho, no, usted no es un charlatán, usted es un hombre de Dios, el primer hombre que ha venido a mi casa y se ha amanecido conmigo orando aquí. Empezamos a tomar cafecito y comimos y charlamos, pero ella tenía una costumbre. Todos los días se quedaba parada al frente del lavadero y se quedaba así mirando, y se quedaba mirando, y se quedaba mirando la hermana. Hermana, ¿por qué usted se queda así? Pastor, del lavadero de mi casa se ve el cementerio. Venga, me dijo, ahí está el cementerio del pueblo. Oh, en ese cementerio está enterrado el santo de mi marido, que fue un hombre de Dios, un hombre de oración, un siervo de Dios fue mi marido. ¿Qué tiene que ver eso con que tú, varón? La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, ese cementerio va a soltar a mi marido, pastor, porque él tiene que resucitar antes que Cristo venga. La vida del hombre que ha vivido una vida entregada al corazón de una mujer, entregada a la obra del Señor, no le tiene miedo a la muerte. Estas son pasos de la resurrección. Y cuando te sientas en prueba, te sientas en dolor, no te preocupes, como decía mi pastor. Me dijo una vez mi pastor: ¿por qué tú te sientes así? Me siento traicionado, me dijo: no te preocupes, chico, que cuando Judas te da el beso, recuérdate que estás a 3 días de la resurrección. A 3 días de levantarte. ¡Wow! Esa palabra profunda. Después que Dios revela a través de Lucas sobre la segunda venida de Cristo, escuche ahora el versículo 8. A ver qué dice el versículo 8, el capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y iréis a comer, a dormir a la playa. A pasear. ¿Qué silencio? ¿Cuántos dicen amén? Ajá, no me están oyendo. Vamos a leerlo de nuevo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos. Quiero que me ayude. ¿Cuántos de ustedes han estado en una corte? ¿Cuántos han estado en una corte, en un tribunal, ¿Alguno de ustedes ha estado? ¿Sabe lo que es una corte? Todo el mundo sabe lo que es una corte. La corte consiste en un abogado, defensor, el fiscal o el acusador y el juez. Están los, ¿cómo se llaman los que? El jurado. Entonces viene algo que se llama el debate entre la defensa y el acusador. ¿Y qué es lo que se usa cuando hay esas defensas y esas discusiones? Algo que se llama testigos. ¿Usted no vio que el juez lo primero que pregunta: ¿hay testigos? Ahora explíqueme usted qué es un testigo. ¿Qué es un testigo?
es alguien que presenció personal, ocular, estuvo presente en el momento determinado. Un golpe, un abuso, una pelea, una bofetada, una puñalada, una bala, lo que sea, él estuvo ahí presente, mirando lo que pasó. El juez le pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que usted? Tu nombre, fulano de tal. ¿Quién es usted? Fulano de tal, yo hago esto. Bla. ¿Y por qué usted está aquí? Yo soy testigo de fulano de tal. ¿Qué fue lo que usted vio? Yo vi esto, vi esto, vi esto, vi aquello. Ya. Testigo. Y aquí la palabra del Señor me revela y me dice a mí que yo voy a recibir poder. Voy a recibir dinamita, dínamos, poder, unción, la gloria de Dios sobre mí cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me llena a mí del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios me trae a la iglesia? Ay, no, pastor, para que yo venga los domingos bien bañadito, bien chañadito, bien peinadito, bien bonito, y yo camine con mis tacos bien ahí, ay, 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 bien bonita. Y bien peinadito, ahí. ¿Para qué Dios te trajo a su casa? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti? Para tenerte gordito. No, el pastor está tirando palos. No, hermano, no, estoy trayendo a la memoria los motivos por los cuales estamos aquí. Dios nos trajo para el arrepentimiento, para la conversión, para prepararnos para la vida eterna. Vivir por siempre con Él. Pero cuando usted está en ese peregrinaje de vivir para Dios, Dios te llena con el Espíritu Santo. Dios te hace una parte que tú experimentes la llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú seas un testigo ocular. Escúchame, un testigo ocular. Vamos a suponer que todos vivimos en un edificio, todos juntos vivimos en un mismo edificio. Veo que se está incendiando el basement, la parte de abajo. Pues yo agarro, salgo corriendo, calladito, no le digo nada a nadie. Eso no es mi problema. Pero espérate, ahí vive Corina, ahí vive Bobina, ahí está Robin, ahí está fulano, Otto, ahí están los Juan. Pero eso no es mi problema. Ahí anda Pina con su marido, vive también ahí. Yo salgo corriendo, me salvo yo y que se chave todo el mundo. Dígame usted, ¿cómo se llama eso? Dímelo. Irresponsable, egoísta, poco saber que un vecino, lo que es un amigo, lo que es... Tú no eres nada, tú no eres nadie. ¿Cómo vas a ir a la iglesia con la boca cerrada? ¿Cómo vas a aprender la palabra de Dios? No le vas a decir a nadie que hay un Dios poderoso que envió a su Hijo Jesucristo, que peor que un incendio es el infierno. Peor que un incendio es el infierno. Y ahí va todo el mundo, ahí van a montones, y la senda ancha va a full, lleno. Pero la senda angosta, que es donde está la iglesia, tiene la responsabilidad de decirle: Cristo te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan. No se canse, mi esposa lo dijo, no se canse, hermano, de invitar a su familia, de invitar a su gente. No se canse.
Porque ese es el plan de Dios, que usted sea un testigo. ¡Wow! Un testigo. Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén era la capital de la provincia de Judea. Samaria era la provincia siguiente. Y más allá de toda la tierra hay que llevar el evangelio. Quiero decirle, amados hermanos, en esta preciosa hora, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Un plan maravilloso de entrar en el propósito, en el plan sobrenatural de Él. ¿Por qué será que el último mensaje? Hermano Valentín, esto es un ejemplo. Vamos a suponer que usted se va a morir en 10 minutos. Está ya probado. No es que una broma de verdad. ¿Qué haría usted si faltaran 10 minutos para su vida? No solo hermano Valentín, todos ustedes. ¿Qué harían todos ustedes si les faltaran 10 minutos para morirse? Vamos a suponer que, no sé, una enfermedad, un accidente, lo que sea, 10 minutos. ¿Qué haría usted? Eso está terrible, hermano. Eso sería increíble. ¡Wow! ¡Wow! Todas las cosas que me faltan hacer. Pero mire, los últimos minutos que le quedaron a Jesús antes de regresar al reino de su Padre, al reino de Dios. Versículo 9, su último mensaje. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibió una nube y se le ocultó a sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras, versículo 11, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Su último mensaje, fue una emergencia. Y le pide a los discípulos que sean testigos, que hablen y le digan a su generación que Él es el Hijo de Dios. En el capítulo 13 vamos a dar un salto, un brinco hasta casi la mitad del libro. El capítulo 13 hay dos personajes con la responsabilidad de llevar ese mensaje a toda criatura, con un mensaje poderoso de cambio, transformación. Y su ministración, ¿dónde estaban los discípulos? Usted lee todo el pasaje, usted va, ahí le va a decir el versículo 1, le va a decir a usted que estaban en Antioquía. Antioquía ya era Asia Menor, y era el famoso lugar donde el apóstol Pablo se encuentra con una señora que vendía telas. Antioquía, Dios usa esa señora para empezar la obra, y fue el primer lugar de toda la historia que fuimos llamados cristianos. Si usted lee el capítulo 13, usted va a saber que el primer seminario, el primer instituto, en la primera escuela apostólica que existió fue en Antioquía. Y en ese lugar empezaron a orar y empezaron a buscar la presencia de Dios y mirar el llamamiento tan poderoso que tenían de llevar el evangelio a toda criatura. Vamos a leerlo del versículo 1,
porque ahí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto dice, confirma lo que yo estoy diciendo,